Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella le dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Padre mío, te pongo mi vida en tus manos. Este consejo de la palabra que tenga que llegar, que transforme las vidas, que convenza, que redarguya de pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. En esta palabra hay una interrogante. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia quiso Jehová matarlo? ¿Por qué lo quería matar? Si ya había dado la autoridad de parte del mismo, de Dios, que ya no pudiera ser el mismo, sino tenía que ser Moisés con la autoridad de Dios. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia lo quiso matar? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia lo quiso matar? Y es fácil la pregunta, responderla, aunque muchos no lo entendemos al inicio. La situación es que se rompe un principio básico de Dios. Al ser llamado Moisés, viene a ser un líder, un libertador, un juez. Entonces, él tenía un hijo que no había sido circuncidado. Dice la palabra de Dios que Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? Porque antes la cultura madianita pensaba que la circuncisión no era a los 8 días como se había hecho el pacto de Abraham, sino era en la pubertad. Por lo tanto, estaba en desobediencia Séfora y igualmente Moisés. ¿Por qué razón? ¿Por qué Moisés no circuncidó a su hijo?
Es la pregunta. Porque no quería tener problemas con su esposa. Si es lo que mismo que pasa en los matrimonios de yugo desigual, cristianos y católicos. Voy a poner un tipo de ejemplo. Algunos quieren hacer los procedimientos diferentes. Muchos creemos que se bautiza uno en el tiempo de Jesucristo cuando es un adulto. Otros creen que el nacimiento. Pero vamos a ver cómo dice la Biblia. Entonces, en ese caso, sucede que esta persona, Séfora, se da cuenta que también ella estaba en desobediencia. Porque estaba rompiendo un principio muy fundamental. Que no se estaba sujetando a su marido. Y si no puede sujetarse a su marido, ¿cómo se sujetará el pueblo de Israel? El principio básico que estaba en desobediencia a Moisés era esto: que no había circuncidado a sus hijos por no acarrear contiendas, peleas con su esposa. Entonces, ¿cómo podrás gobernar la casa de Dios o su pueblo o su iglesia si no puedes gobernar ni tu propia casa? Ese es el principio que se estaba rompiendo ahí por parte de Moisés. Y estaba rompiendo el principio Séfora de no sujetarse. Dice Primera de Pedro 3:1, Efesios 5:22, Colosenses 3:18, que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Maridos que amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Primera Timoteo 3:5 dice que debe de gobernar su casa el hombre de Dios. Porque ¿cómo puedes tú gobernar la iglesia si ni siquiera puedes gobernar tu casa? Y ese problema que tienen muchos cristianos que quieren ir a mandar líderes cuando sus hijos andan en desobediencia, cuando sus mujeres hacen lo que quieren. A veces andan todo el día en la iglesia y ni le planchan la ropa al marido. O los maridos quieren estar gobernando la iglesia o haciendo muchas cosas. Es más, hasta pasa mucho más en el hombre natural, que quiere estar invitando las cervezas, los alcoholes a los amigos, y en la casa ni siquiera para ropa interior le dan a la mujer. Entonces, eso es lo que estaba pasando ahí. Dios ya le había delegado una autoridad, pero por esa misma desobediencia Dios se levanta y se pone contra él. Rápidamente, los desobedientes, vamos a hacer algo que es parecido a la iglesia contemporánea. El hombre, el marido tiene una esposa, que es la iglesia. ¿Y quién es el marido? Jesucristo. ¿Quiénes son los desobedientes? La iglesia. Los miembros de la iglesia son los desobedientes. Esos son los desobedientes, los miembros de la iglesia. Pero ¿quién es el que recibe el castigo? Jesucristo. Así en el mismo mundo natural, inicia por parte la desobediencia por parte de Eva. Y viene a arrastrar al marido, que es Adán.
Mujeres, hay que ser sabias. La mujer prudente edifica el hogar, mas la insensata lo destruye. Por lo tanto, ¿quién es el que es responsable de lo que pasa en la casa o la autoridad? El hombre. Por lo tanto, muchas veces él es el que va a venir a acarrear todo ese tipo de circunstancias. Muchas veces tu mujer o tu hombre, no sea lo que te vaya a pasar lo del rey Acaz, que a lo mejor tenía el temor de Dios y no le quería hacer nada a Elías, y hasta cierto punto tenía respeto a algunas personas. Pero en ese momento, al hecho de que dejes que te mangonee la mujer, ya cambia las cosas. Porque Jezabel terminó matando para una propiedad, una heredad. Terminó tratando de matar al hombre de Dios. ¿Y quién fue el culpable de que haya permitido todas esas cosas? Fue el rey Acaz. Por lo tanto, vamos a meditar en la palabra. Que el hombre afirme su autoridad, pero no ásperamente, sino sujetándose a Jesucristo, porque si la cabeza es capaz de sujetarse, todo el cuerpo se enderezará. Si es que tú no les das el gasto para tu mujer, para la comida ni para los frijoles, haz el disimulado, porque probablemente ella lo va a encontrar por otro lado. Y aunque es fornicación, que Dios lo va a reprobar, pero ¿de quién es la culpa? Del hombre. Por lo tanto, hermanos, ya entendemos por qué Dios quería matar. Primero, ¿por qué quería matar a Moisés? Por la desobediencia. Por la omisión. La omisión es pecado. La desobediencia trae pecado. El pecado trae muerte. El hombre justo, es tiempo de que el juicio de Dios inicie por la casa. En un dicho coloquial popular mexicano diría: el juez por su casa empieza, el buen juez por su casa empieza. ¿Cómo puedes criticar a los demás si tú analiza tu casa como está primero? Y ahora sí, cuando analices tu casa, vas a tener la autoridad para ir a otro lado. No podemos nosotros ser luz en la calle y tinieblas en nuestra casa. Analicémonos, varones, cómo estamos dentro de nuestra casa. Analicémonos. Primera de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa. Primera de Timoteo 3:5 dice que el hombre de Dios debe de tener este requisito. ¿Cuál es el requisito? Y ese es el requisito que le estaba faltando a Moisés. Primera de Timoteo 3:5. Dice la palabra de Dios: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La situación es que ya le había dado Dios toda la autoridad, y a lo mejor tú ya tienes la autoridad de hollar serpientes, escorpiones, de
de reclamar las promesas de Dios, porque la vara significa autoridad, porque el que lleva la vara es el padre, no el hijo, en el caso natural. O quién corrige a quién, corrige el hijo al padre y le da de varazos. No, la vara representa simbólicamente la autoridad delegada por Dios. Él ya lleva la autoridad. Probablemente tú ya llevas la autoridad. Tú ya tienes la autoridad de Dios. Pero por la desobediencia que está estorbando, no has podido ver concretado ese propósito divino. Por esa misma razón, no estás viendo los objetivos. Por esa razón, no has podido hollar serpientes y escorpiones. Porque Dios ya dio la autoridad. Muchas veces por causa de desobediencia. Porque dice la palabra de Dios, Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Si tú sabes obedecer a Dios y no lo obedeces, pecado. Moisés sabía que tenía que circuncidarlo al 8º día. No lo hizo, pecado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pecado que estaba, porque recuerden que Dios es santo. Dios es santo y es justo y Él no cambia su palabra. Es la misma de hoy y siempre. Depende de la dispensación. Van a decir, parece un poco contradictorio. No, nosotros ya tenemos un pacto mejor, que es Cristo, que cubre la sección sacrificial. Por lo tanto, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Proverbios 14:16. Proverbios 14:16. Es importante, hermanos, que nosotros tenemos como máxima autoridad la Biblia, entender que es la mente de Dios. El sabio teme y se aparta del mal, más el insensato se muestra insolente y confiado. Ahora que usted y yo ya encontramos que si nosotros estamos desobedeciendo, estamos omitiendo algo y estamos cayendo en desobediencia, estamos cayendo en pecado. Y si está cayendo en pecado, apártese de esa práctica, corrija sus pasos, porque el Espíritu Santo ha hecho una parte de usted sabia. Y ahora sí, cuando Séfora obedece y se sujeta a su marido, le dice, oh no, tú eres mi marido, tú eres mi autoridad, yo voy a hacer lo que tú me digas. Corta el prepucio y se los arroja. Dice, tú eres mi marido de sangre. Y ahora sí, ahí técnicamente lo que está diciendo, me sujeto a tu autoridad. Y ahora sí, ya se ordenó su casa, estaba listo para ir a Egipto. ¿Usted está listo? Examine su casa, examine su hogar, examínese usted. Dice la palabra de Dios, someterse a Dios, resistir al diablo y el diablo
huirá. Cuando usted se somete a Dios, cuando usted se somete a Dios, ahora sí va a poder resistir las artimañas, las acechanzas, y el mismo diablo huirá. Y ahora sí podrá ejecutar, hollar serpientes y escorpiones. Podrá haber dones, milagros y prodigios. Pero por lo tanto, no ha visto muchas cosas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hermano, vamos a ver la conclusión. De nuevo, vimos el punto número 1. Mujeres, sujetarse a sus maridos. Punto número 2. El que quiera gobernar la iglesia, que gobierne su hogar primero. Punto número 3. Que el juicio debe de empezar por la casa. Conclusión. Desobediencia por omisión es igual o atrae pecado, y el pecado muerte. Por eso, literalmente quería matar a Moisés. Hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Mediten en esta palabra. Obedecer a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá. Dios ya le dio una autoridad delegada por Dios. Dios ya le dio una autoridad. Solo la única manera de que usted la pueda ejercer es que tiene que estar ordenado en su vida. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Espero que esto les haya servido. Muy buenas noches. Adiós.